jubilación ordinaria anticipada por discapacidad, que creo que os interesa especialmente, y el resto de supuestos de jubilación anticipada, ya sea por causas voluntarias o involuntarias. Y finalmente, la jubilación parcial. Además de las pensiones de jubilación contributiva, existe la jubilación no contributiva para aquellas personas que no han cotizado lo suficiente. Si queréis, al final os puedo hacer 4 notas, pero en principio os voy a hablar de la jubilación contributiva. La jubilación ordinaria es aquella que corresponde a la edad ordinaria de jubilación. Se calcula la base reguladora sobre la media de los últimos años de cotización. Y de esa base reguladora se cobra un porcentaje en función de la edad a la que te jubilas y el número de años cotizados. Actualmente la edad de jubilación ordinaria está pasando progresivamente de 65 a 67 años. En estos momentos, en 2019, la edad de jubilación es de 65 años y 8 meses, pero esa edad se puede ver reducida si tienes un número elevado de años de cotización. Concretamente este año teniendo como mínimo 36 años y 9 meses cotizados. Aquí hay un esquema de la aplicación progresiva de esta norma que no vais a ver, pero de todos modos comentaba al compañero que yo dejaré este PDF, este documento, para que lo puedan compartir, consultar para los datos concretos que se puedan consultar. Se apreció. Para poder acceder a la pensión de jubilación ordinaria son necesarios un mínimo de años cotizados. Hay que tener una carencia genérica, es decir, un mínimo de años en toda tu vida laboral, de 15 años. Y además es necesario que como mínimo 2 de esos 15 se hayan cotizado en el periodo inmediatamente anterior a la jubilación de 15 años. 2 en los últimos 15. Aquí este porcentaje se puede ver reducido si la persona ha trabajado algún periodo a tiempo parcial. En ese caso se hace una media del tiempo parcial y el tiempo completo que ha trabajado durante toda su vida y se saca una media, y si por ejemplo representa que ha trabajado un 80% en total, le aplicarán, le pedirán que haya cotizado un 80% de estos mínimos que os pongo aquí. ¿Cómo se calcula la base reguladora de la que será tu pensión de jubilación? Como os decía, antes de la reforma se tomaba de referencia la media de los últimos 15 años cotizados. Esta media va aumentando progresivamente hasta los 25 años. De manera que quien se jubile este año se le va a calcular la media de los últimos 22 años. Aquí hay un error, hay de 22 años pasa a 25, con lo cual en 2020 serían 21 y en 2020 serían 23 y en 2021 serían 24. En términos globales, esto implica una pérdida de pensión, por cuanto hay más gente que le perjudica este cómputo que respecto del cómputo anterior. ¿Qué ocurre si cuando calcula nuestra jubilación a razón de los últimos 22 años, existe algún año en que no hemos cotizado? Esto es lo que llamamos lagunas de cotización. En principio, hasta un máximo de 48 meses, de 4 años, la Seguridad Social hará constar en esos meses la base mínima de cotización que haya vigente en cada momento.
Este año la han subido bastante respecto a años anteriores y es de 1.050 euros. Con lo cual, si el último año para la jubilación no se hubiese cotizado, harían constar 1.050 euros como base media. Esto es importante porque esta integración de lagunas, de meses en blanco, solo se realiza hasta 4 años, como os he dicho. Si hay más vacíos, más lagunas, será el 50% de la base mínima. El 50% de esa base mínima. Y también es importante tener en cuenta que esa base mínima siempre la van a hacer constar a proporción del tiempo de cotización de la última relación laboral. Es decir, que si trabajas 20 años, te quedas sin trabajo, aceptas un trabajo al 50% de jornada y después sigues 10 años hasta la jubilación sin encontrar trabajo, a partir de esa relación a tiempo parcial, la integración va a ser al 50% de la base mínima y no al 100% de la base mínima. Con lo cual afecta mucho a la hora de calcular la base reguladora. Esta integración de lagunas solo se aplica a trabajadores de régimen general, no a autónomos ni al régimen de empleados de hogar. Si un autónomo no cotiza durante un periodo de este año, se hará constar 0 cada mes que no cotice. Una vez que hemos calculado esa base reguladora, esa media de los últimos años cotizados, el porcentaje que nos va a pagar la Seguridad Social va a depender de cuántos años hayamos cotizado. De manera que con 15 años cotizados, que es el mínimo, van a pagar el 50% de la base reguladora. Y progresivamente van a ir sumando un porcentaje por cada mes cotizado, adicional a esos 15 años, de manera que este año, para poder jubilarte con el 100%, tienes que haber cotizado 35 años y 6 meses. 35 años y 6 meses. En unos años será necesario tener 37 años cotizados para jubilarte con el 100%. Voy a comentar ahora la jubilación anticipada por discapacidad. En vuestro caso resulta muy interesante la información, por cuanto, a diferencia de otras modalidades de jubilación anticipada que siempre implican penalización de porcentaje si te jubilas antes de la edad ordinaria, cuando se calcula la jubilación anticipada por discapacidad, lo que hacen es asimilar que jubilándose la persona antes, se jubila en las condiciones de la jubilación ordinaria. Con la jubilación anticipada te equiparan a la jubilación ordinaria. Con lo cual no hay penalización como en el resto de supuestos de jubilación anticipada cuando no hay discapacidad. La norma que regula esta reducción en la edad de jubilación es del año 2003 y lo que prevé es que toda persona que tenga como mínimo un 65% de discapacidad se le va a aplicar un coeficiente del 0,25% del tiempo cotizado. Se aplica una cuarta parte del tiempo cotizado, se aplica un coeficiente del 0,25% o del 0,50% si además de tener reconocido un mínimo de un 65%, tienes reconocida la necesidad de ayuda de tercera persona.
Este porcentaje se aplica de la siguiente manera. En el momento en que tú solicitas la jubilación, calculan cuántos días, el número de días que has cotizado desde que te reconocieron la discapacidad, el grado de discapacidad. Este número de días se multiplica por 0,25 o por 0,50 y sale un número de días de bonificación. Quiere decir que si, por ejemplo, desde que te reconocen el 65% trabajas 4 años, pues vas a tener un año de bonificación. Esa bonificación, ¿cómo la aplican? Lo que hacen es, una vez calculado el tiempo de bonificación, se le resta a tu edad de nacimiento. A la bonificación se le resta... Sí, por ejemplo, en el ejemplo de la persona que tiene un año de bonificación, representa que ha nacido un año antes. Con lo cual, cuando se jubile, le van a calcular como si tuviese 65 años. Y por ello no penaliza el avanzar la edad. La edad mínima a la que se puede acceder con la discapacidad es a los 52 años. Es decir, pese a que tengas muchos años cotizados y la bonificación sea de un tiempo superior, no puedes jubilarte antes de los 52. Sería la edad mínima a la que puedes acceder. Aquí es importante tener en cuenta que existe la posibilidad de reclamar la bonificación desde una fecha anterior a la que Bienestar Social te reconoció el grado de discapacidad. Es decir, si llevas trabajando 30 años, pero solo hace 10 años que te reconocieron el grado de discapacidad del 65% y te lo han reconocido, por ejemplo, por un tema de sordera de nacimiento, se puede reclamar que en realidad tú siempre has tenido el mismo grado de discapacidad, con lo cual solicitas que te apliquen la reducción sobre los 30 años y no solo sobre los últimos 10. Aunque esta es una cuestión que normalmente la Seguridad Social no reconoce automáticamente y normalmente hay que hacer demanda y reclamarlo judicialmente. Las sentencias son favorables en este sentido, pero no es un tema pacífico, no es un tema sencillo de obtener. Hay otra norma relativa a la jubilación por discapacidad posterior del año 2009 que entiendo que no se os aplica directamente a la mayoría de vosotros, pero os lo voy a explicar porque muchas veces genera confusión. Posteriormente preveyeron la posibilidad de que también se pudiese acceder a la discapacidad con un grado únicamente de un 45%. La diferencia es que esta norma prevé que tienes que tener este 45% reconocido por una enfermedad de las que aparecen en un listado cerrado, que serían las que os hago constar aquí, y entre las cuales las discapacidades auditivas y visuales no están previstas, con lo cual no sería el caso para la mayoría de vosotros, si bien a veces creo que crea cierta confusión porque hay gente que entiende que ha oído que con 45% también puedes jubilarte anticipadamente.
y sería en estas otras condiciones. Este es el listado y el resto del listado os lo dejaré, pero ya veis que son enfermedades muy concretas, la mayoría muy graves y que no comprenderían, como os decía, ni discapacidad auditiva ni visual. Os voy a hablar también de la jubilación anticipada sin discapacidad, que creo que os puede interesar, como está prevista actualmente. Deciros también que la aplicación del coeficiente de discapacidad para avanzar la edad solo podemos aplicarlo para acceder a la jubilación ordinaria, nunca para acceder a una modalidad anticipada. Cuando hablamos de jubilación anticipada existen dos posibilidades, que sea por una causa involuntaria o jubilación voluntaria. La causa involuntaria, no imputable a la voluntad del trabajador, implica que tienes que haber cesado por una situación de crisis empresarial, un expediente de regulación, un despido objetivo. Tienes que tener 33 años cotizados como mínimo y puedes anticipar la edad como máximo 4 años. Al jubilarte anticipadamente siempre hay una penalización. La penalización, en función de los años que hayas cotizado, será de entre un 6% por año y un 7,5% por año, sobre la base que te correspondería percibir. En cambio, si decides jubilarte anticipadamente, con el único requisito de tener 35 años cotizados, puedes acceder sea cual sea la causa. No necesitas venir de un despido, puedes causar baja voluntaria sin problema. Y esta jubilación se puede hacer 2 años como máximo respecto de la que sea tu edad ordinaria de jubilación. Es decir, como mucho puedes avanzarla a partir de los 63 años. Tanto para la voluntaria como para la involuntaria, el tiempo de servicio militar puedes contarlo hasta un máximo de 1 año para llegar a ese mínimo de cotización de 33 o de 35 años. Prestación social sustitutoria. Servicio militar o prestación social sustitutoria. ¿Puedes explicar qué es? Antes la gente o hacía la mili o hacía una prestación social que se equiparaba al servicio militar. En caso de jubilarte anticipadamente de forma voluntaria, en función de los años que hayas cotizado, te van a restar entre un 6,5% y un 8% por cada año que avances la edad. Os lo explico por años porque es más sencillo, pero en la práctica, en realidad, lo aplican por trimestres. Aquí os dejaré el cuadro. Por ejemplo, si tienes 38 años y medio cotizados, por cada trimestre que avances tu edad de jubilación, el porcentaje va a ser de un 1,875%. Lo han hecho bastante complicado. Por eso os lo pongo por trimestres y por años. Otra modalidad de jubilación, otra forma de jubilarte es la jubilación parcial, que implica un contrato de relevo, que otro trabajador sustituye la jornada que tú dejas de realizar.
Es una jubilación que puede hacerse si lo pactas con tu empresa, para la que tienes que tener como mínimo 33 años cotizados, o bien 25 años cotizados si tienes una discapacidad reconocida de un mínimo de un 33%. Ello implica la posibilidad de pasar a trabajar entre un 25 y un 50% de tu tiempo y que la Seguridad Social te calcule la pensión de jubilación que te corresponde y te pague pues, el 75 o el 50% restante. Y que puedas combinar esta situación de trabajar de forma parcial y cobrar parte de la pensión hasta que llegues a la jubilación ordinaria. En el momento de la jubilación ordinaria te vuelven a calcular la pensión como si no hubieses hecho reducción, con lo cual puedes llegar a cobrar el 100% pese a haber estado compaginando pensión y trabajo. En todas las modalidades de pensión existen unas pensiones mínimas y una pensión máxima. La pensión mensual máxima que se puede percibir para este año sería de 2.657,41 euros. Esta cantidad es bruta y tendrá la retención que corresponda de IRPF y se cobra por 14 pagas. Existe la posibilidad de que jubilándote anticipadamente, no con la jubilación por discapacidad, sino con la anticipada sin discapacidad, tu pensión ya quede por encima de esta pensión máxima. En ese caso, te hacen una pequeña reducción de un 0,5% por cada trimestre que avanzas la edad. De alguna manera penalizan que no puedas cobrar la pensión máxima si estás avanzando en la edad de jubilación. Pero insisto que es para las anticipadas sin discapacidad. Con una anticipada por discapacidad, en la práctica, se asimila a la jubilación ordinaria. ¿Cómo, perdón? La última frase. En la práctica, la jubilación anticipada por discapacidad se asimila a la jubilación ordinaria, con lo cual se podría llegar a cobrar esa pensión máxima. Por otro lado, si la pensión mínima queda por debajo de las pensiones que cada año garantiza el gobierno, siempre que no tengas otras rentas, te pueden abonar un complemento de mínimos para llegar a esas cuantías. Actualmente, si tu pensión está por debajo de la mínima, tienes que demostrar que no tienes rentas superiores a 7.569 euros anuales. 7.569 euros. Esas pensiones mínimas, aquí os pongo las cantidades, se ve muy pequeñito. En principio la jubilación con 65 años sería de entre 624 y 811 euros. Dependerá de si la persona está casada y si su cónyuge tiene o no ingresos económicos. Pero en principio estas cantidades, si careces de rentas, son las que ha de garantizar la Seguridad Social. Una vez calculada la pensión de jubilación, hay que tener en cuenta que existe desde el año 2016 un complemento de maternidad, de manera que a las mujeres que hayan tenido como mínimo 2 hijos, una vez calculada la pensión de jubilación, le van a añadir un 5% si ha tenido 2 hijos, un 10% si ha tenido 3 hijos, o
un 15% si ha tenido 4 o más hijos. Y este porcentaje lo van a aplicar en jubilaciones ordinarias, anticipadas por discapacidad, pero no lo van a aplicar en jubilaciones anticipadas voluntarias, ni en jubilaciones parciales. Muy brevemente, hasta aquí os he explicado las jubilaciones contributivas, que son aquellas para las que te van a exigir haber cotizado un mínimo de tiempo. Para aquellas personas que no tienen el mínimo de cotización, pueden acceder a una jubilación no contributiva siempre y cuando, una vez cumplidos los 65 años y siempre y cuando residan en España, no tengan ingresos económicos suficientes que para el 2018 eran de 5.488 euros al año, 5.488, y tampoco tiene que tener ingresos económicos suficientes la unidad familiar. Ahora paso a explicaros un poco cómo está el sistema de pensiones de incapacidad laboral actualmente. Para que se pueda reconocer una pensión de incapacidad permanente, es necesario tener unas reducciones anatómicas o funcionales objetivas que se puedan demostrar. Estas patologías tienen que ser previsiblemente definitivas e irreversibles y tienen que ser graves en cuanto a que incidan en la capacidad laboral. Otro punto importante que a muchos de vosotros os afectará es que estas lesiones no pueden ser anteriores a la vida laboral, porque si lo son, la Seguridad Social no las va a valorar como incapacitantes, salvo que sean lesiones o deficiencias que se hayan visto agravadas una vez que se ha iniciado la vida laboral. Por ejemplo, a una persona con discapacidad auditiva o visual de nacimiento, la Seguridad Social nunca le va a reconocer una pensión de incapacidad permanente por esa discapacidad. No obstante, si la discapacidad no es de un 100% y esa persona, una vez que está trabajando, incorporada en el mundo laboral, pierde capacidad visual o capacidad auditiva, en ese caso sí que se puede alegar para que la Seguridad Social reconozca esa pérdida de capacidad y por tanto pueda reconocer la pensión. Aquí nos encontramos muchas veces con el problema de demostrar cuál era la situación anterior y cuál ha sido ese grado de agravación, porque hay que tener informes antiguos, informes actuales y poder comparar las situaciones. Para que te reconozca la pensión de incapacidad permanente hay varios requisitos. El primero es el que ya os he dicho, de demostrar que hemos perdido o se ha visto muy disminuida nuestra capacidad de trabajo. La segunda es estar de alta o en situación asimilada al alta, que ahora os explicaré lo que significa. Y en tercer lugar, tener un periodo de tiempo mínimo cotizado. Estar en situación de alta significa estar trabajando, ya sea en activo o en situación de baja médica, y estar en situación asimilada al alta
serían aquellas situaciones en que no estás trabajando, pero tu voluntad no es la de salir del mercado laboral. Como por ejemplo estar en desempleo, ya sea cobrando o simplemente inscrito como el mandante de empleo, o ya sea en situaciones de excedencia forzosa. En cuanto al tiempo mínimo para poder acceder a la pensión de invalidez, dependerá de si la persona es mayor o menor de 31 años. De manera que si es menor de 31 años, le van a pedir muy poco tiempo cotizado. Por ejemplo, con 36 años te pueden exigir 3 años de cotización. Para mayores de 31 años, el periodo va aumentando, con un mínimo en todo caso de 5 años y un mínimo, por ejemplo, de 8 años para una persona con 52. De manera que a mayor edad, más tiempo te van a exigir. Este tiempo mínimo de cotización, si la incapacidad la tienes por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, no te van a exigir ningún mínimo cotizado. Es decir, si el primer día que empiezas a trabajar tienes un accidente, puedes tener derecho a una pensión de incapacidad sin que te exijan ningún periodo mínimo. Este periodo mínimo sería solo para enfermedad común. Y aquí también se aplicaría ese coeficiente de parcialidad que os comentaba antes. Si el tiempo que has trabajado ha sido a tiempo parcial, te van a aplicar una proporción sobre esos periodos mínimos, de manera que cotizando menos también puedas acceder a la pensión de invalidez. Una vez que se solicita o la Seguridad Social te reconoce una incapacidad permanente, puede serlo en diferentes grados, en función de la afectación que suponga respecto a tu trabajo. De manera que tenemos 4 grados: la incapacidad permanente parcial, la total, la absoluta y la gran invalidez. La incapacidad permanente parcial sería aquella que implica una pérdida de un 33% de tu capacidad de rendimiento, pero te permite seguir realizando tu trabajo. Y consiste en una indemnización de 24 mensualidades de tu salario. ¿Cómo es? Es una indemnización de 2 años de salario. Pese a que la ley no lo especifica, esta es una pensión muy pensada para accidentes de trabajo, que se aplica poco en situaciones de enfermedad común. Un grado ya más habitual es la incapacidad permanente total, que es aquella que se entiende que te impide realizar tu trabajo habitual, pero te permite seguir realizando otro tipo de trabajos. Por ejemplo, una persona con problemas de espalda que tiene un trabajo de esfuerzo físico, le pueden reconocer una incapacidad permanente total, pero entenderán que puedes seguir realizando trabajos sin esfuerzo. En ese caso, le van a abonar una pensión por la pérdida del trabajo, que será de un 55% de su base reguladora o de un 75% a partir de los 55 años. Si la patología no solo le impide realizar su trabajo habitual, sino que se entiende que le impide realizar cualquier tipo de actividad laboral, se le reconocerá una incapacidad permanente absoluta, que implica poder percibir el 100%
de la base reguladora. Y en los casos en que, además de reconocerse esta incapacidad permanente absoluta, se acredite que la persona necesita de una tercera persona para actos esenciales de la vida diaria, se le reconocerá una gran invalidez, que consiste en una pensión de ese 100% que ya hemos visto, más un complemento que va a ser en función de la cotización de la persona, pero que como mínimo tiene que ser de un 45% más. Las pensiones de incapacidad podrán ser derivadas de enfermedad común, de accidente no laboral, de accidente de trabajo o de enfermedad profesional. La pensión que cobre el pensionista dependerá, su cálculo dependerá de qué tipo de contingencia tenga, si es común o profesional. Cuando tu pensión deriva de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la base reguladora será tu cotización actual. Ese 55 o ese 100% que hemos dicho será del salario que vienes percibiendo el último año. En cambio, si es por contingencias comunes, tiene que hacerse una media de los últimos, como últimos 8 años cotizados. Y una vez que hemos calculado esa base reguladora de esos 8 últimos años, se va a aplicar un porcentaje en función de los años cotizados, asimilándolo a la jubilación, según las normas que os he comentado antes. De manera que una persona que tenga cotizados 20 años, si accede a una invalidez, se le van a contar esos 20 años cotizados más los que le queden por cotizar hasta los 65. Con lo cual, si con los cotizados más los que le quedan por cotizar llega a esos 35,5 que os comentaba antes, le corresponde el 100%. Pero si es menor el número de años, a la base reguladora se le va a restar el correspondiente porcentaje, ya sea para absoluta, total o gran invalidez. Para este cálculo de los últimos 8 años, para la invalidez, aplican la misma norma que os he comentado antes de las lagunas de cotización. Sería igual, un mes no cotizado, hacen constar la base mínima de cotización hasta un máximo de 4 años. El importe de las pensiones serían similares a las de la jubilación. La pensión mensual máxima siempre es la misma para todo tipo de pensiones, con la diferencia de que si se reconoce una pensión absoluta o gran invalidez, no tendrá retención de IRPF. Con lo cual, estos 2.657 euros pueden cobrarse netos por 14 pagas. Si la incapacidad permanente es total, tendrá la retención que corresponde. Y aquí os dejo también las cuantías mínimas, que también serían similares a las de la jubilación, también en función del tipo de pensión y de la situación familiar. Por último, os voy a hacer 4 apuntes sobre las pensiones de viudedad y la situación actual.
Para poder acceder a la pensión de viudedad, lo primero que hay que tener en cuenta es que la persona que fallece tiene que haber cotizado un mínimo de tiempo. Si esta persona estaba en situación de pensionista, no se le va a exigir ningún tiempo cotizado porque ya se le ha tenido en cuenta para su pensión. Si la persona que fallece estando en situación de alta en una empresa o en una situación asimilada, como os comentaba antes, de desempleo, tiene que haber cotizado como mínimo 500 días en los últimos 5 años. En cambio, si esta persona no estaba en esta situación de alta ni desempleo, va a tener que tener un mínimo de 15 años cotizados. En cuanto a los beneficiarios, las personas que pueden cobrar la pensión de viudedad, nos encontramos con 4 situaciones diferentes. Las personas que existe la excepción de los matrimonios en los cuales la persona que fallece antes de un año del matrimonio y cuando se casó ya se conocía que tenía una enfermedad. De alguna manera intentan evitar situaciones de matrimonios de conveniencia, por así decirlo. Cuando la persona muere antes de un año de matrimonio y muere por una enfermedad que ya era conocida cuando se casa. O dicho de otro modo, se casa porque ve que va a fallecer. En ese caso, se reconoce la pensión, pero no de forma vitalicia, sino por un periodo de 2 años. Evidentemente intentan evitar situaciones de matrimonios de conveniencia, pero no tiene por qué ser siempre así. Con lo cual, sí que se reconocerá de forma vitalicia, de por vida, si existen hijos comunes o si se acredita que antes del matrimonio ya convivían como mínimo 2 años antes. En esos casos sí tendrán derecho a la pensión vitalicia. Otros supuestos, las personas que se han separado o divorciado y cuando fallece la otra persona se ven perjudicadas económicamente. Las personas separadas o divorciadas únicamente tendrán derecho a la pensión de viudedad si percibían una pensión compensatoria. De alguna manera, el percibir la pensión compensatoria implica que cuando fallece hay un perjuicio económico. Esta pensión de viudedad tendrá un tope, que es lo que la persona percibía como pensión compensatoria. Es decir, únicamente te compensan por el perjuicio que te causa la muerte de la otra persona. Hay 2 excepciones a este requisito de tener pensión compensatoria para cobrar pensión de viudedad. Uno es las víctimas de violencia de género, aquellas personas que puedan demostrar que había una situación de violencia de género en el momento de la separación o el divorcio, que justificaría que esa persona no haya luchado
por esa pensión compensatoria a la que podría haber tenido derecho. Y otra excepción es para personas mayores de 65 años sin derecho a ninguna otra pensión pública y siempre que hubiesen estado casadas como mínimo 15 años. Esas personas también tendrán derecho a pensión de viudedad pese a estar separadas o divorciadas y sin pensión compensatoria. Existe la posibilidad de que haya más de un viudo, porque haya habido más de un matrimonio. En ese caso se reconocerá de forma proporcional, en proporción al tiempo convivido con la persona que fallece. Y a la persona que haya sido la última pareja, digamos, actual del que fallece, se le garantiza un 40% de esa pensión. Y por último, existe la pensión de viudedad a favor de las parejas de hecho. Las parejas de hecho, los requisitos es que hayan convivido durante un mínimo de 5 años, que se hayan constituido formalmente como pareja de hecho como mínimo 2 años atrás y que la persona que sobrevive tuviese dependencia económica de la persona que fallece, que implica que tiene que cobrar menos de la cuarta parte, tenía que cobrar menos de la cuarta parte de los ingresos totales de la pareja. Cuando hay hijos comunes, es suficiente con acreditar que cobrabas menos de la mitad, es decir, menos que tu pareja. Para determinar qué cantidad se cobra, cuál es la prestación económica de la viudedad, siempre hay que partir de cuál era la base reguladora del causante. El causante es la persona que fallece. De manera que si la persona que fallece ya era pensionista, se tiene que partir de la que era su base reguladora, la base reguladora de su pensión. Si estaba en activo, si es una persona que fallece estando en activo, si fallece por accidente de trabajo o enfermedad profesional, se parte del que era el salario medio del último año. Y si fallece por enfermedad común, su base reguladora se toma de 2 años dentro de los últimos 15, los más favorables. Los 2 años más favorables dentro de los últimos 15. Con eso tenemos la base reguladora y de esa base reguladora la pensión de viudedad consiste en un porcentaje. Ese porcentaje hasta fecha reciente era de un 52%. En julio del año pasado aumentaron el porcentaje. Primero provisionalmente hasta de julio a diciembre de forma transitoria era de un 56%. Y ya desde 1 de enero de este año, el porcentaje que cobran los viudos o viudas es de un 60% de la base reguladora, según hemos visto que se calculaba. Existe la posibilidad de que ese porcentaje sea mayor para personas que demuestren una situación económica más debilitada, más complicada. De manera que puede llegar a ser de un 70% para pensionistas que tengan cargas familiares, que no tengan otra fuente de ingresos, o sea, su fuente principal de ingresos, y que sus rendimientos anuales no lleguen a un mínimo fijado anualmente, que son cantidades muy bajas. En ese caso, el porcentaje sería del 70%. Por último,
último, tener en cuenta que la viudedad, pese a que digamos que es una pensión vitalicia, se extingue si la persona contrae nuevo matrimonio o constituye pareja de hecho. Solo hay una excepción, que es para aquellas personas que, pese a contraer matrimonio, ello no implique que pasen a tener una situación económica más favorecida. Hablaríamos de personas que tengan como mínimo 61 años o que sean más jóvenes pero cobren una pensión de incapacidad permanente absoluta o una invalidez, o bien que tengan una discapacidad del 65%. Que además acrediten que esa pensión de viudedad es su única o principal fuente de ingresos y que, pese a casarse de nuevamente, los ingresos del matrimonio, del nuevo matrimonio, anualmente sean inferiores al doble del salario mínimo interprofesional vigente. Este año estaríamos hablando de 1.350 euros en total los dos miembros del nuevo matrimonio. En este supuesto, esa persona no perdería su fuente de ingresos, su pensión de viudedad. Y ya por último, únicamente indicar que para aquellas personas que tienen pensión de viudedad y su pareja ha fallecido por accidente de trabajo o enfermedad profesional, tendrán derecho además a una indemnización de 6 mensualidades de la base reguladora. Y tener en cuenta además que las pensiones de viudedad son imprescriptibles, quiere decir que no hay un plazo mínimo para solicitarlas. Tu cónyuge puede haber fallecido hace años y siempre podrás reclamarlas, con independencia de que los efectos retroactivos siempre serán de 3 meses. Puede haber fallecido hace un año, lo solicitas y te pagarán desde 3 meses atrás, pero nunca... ¿Cómo si tú tienes? Si ha fallecido hace un año o 10 años, puedes seguir solicitándolo. Únicamente te van a pagar la pensión 3 meses atrás, pero no habrás perdido la posibilidad de solicitarlo. Y hasta aquí las notas de estas 3 pensiones. Seguro que hay muchas más cosas que os puedan interesar. Creo que es suficientemente denso y que en todo caso, si tenéis alguna duda, alguna cuestión, podamos ahondar más en estas cuestiones. Muchas gracias.